entrevista a Pedro Laya sobre la vida y el legado de la luchadora social, feminista, guerrillera, negra y militante política Argelia Laya. La conversa se realizó para la edición 144 de Caribe Nuestro y se divulgó el 4 de abril de 2018. A continuación, escucharás la entrevista completa. En la cubierta. Argelia Laya fue una de las mujeres negras más importantes de la segunda mitad del siglo XX venezolano. Ella fue docente, guerrillera, feminista, militante afro, activista social y política de izquierda. Argelia encarnó la lucha de las mujeres negras contra el racismo, el machismo y el capitalismo. Para conocer más sobre la vida y el legado de Argelia Laya, hoy tenemos el placer de montar a este barco a Pedro Laya, docente, cineasta, guerrillero e hijo de nuestra querida Argelia. Pedro, muchas gracias por estos minutos para Caribe Nuestro. En varias partes leímos sobre el papá y la mamá de Argelia. Tu abuela, Rosario López, fue integrante de la agrupación cultural femenina. Tu abuelo, Pedro María Laya, fue un montonero que luchó contra Gómez. En una entrevista, Argelia contaba que su papá en una oportunidad le dijo que las mujeres podían hacer todo lo que hacían los hombres. Queremos preguntarte sobre la crianza de Argelia. ¿Cómo fue? ¿Qué contaba ella de su relación con su papá y su mamá? La relación con el papá, yo no recuerdo mucho, recuerdo más la relación con la mamá, pero lo que más fresco tengo y que muy poca gente lo toca era la relación con mi tío, con su hermano mayor. Ella se crió, la primera infancia fue en un fundo de cacao. Incluso en ese fundo, que es una arboleda de cacao de unas 6 hectáreas, distante de ahí, a unos 2 kilómetros, estaba el potrero, que era donde tenían el ganado. Y Argelia tenía una vaca, de esas cosas que a los muchachos le dan vaca. Y bueno, ella tenía la vaca que era la vaca de ella. Y mi tío, que pues, el gran poeta, era un gran bromista, sumamente bromista, y él decía, no, es que la vaca de Argelia tiene la leche amarga, por eso es que yo no lo ordeño. Entonces, bueno, es una crianza rural, fundamentalmente, relacionada con el cacao. Ella retoma eso a los 70 años, que es cuando nos vamos a vivir a la hacienda, a la arboleda de cacao. En esos tiempos la educación era muy ruda, les pegaban duro a los muchachos cuando no entraban por el aro. Esa es un poco la cosa así lejana que tengo, ¿no? Pedro, ¿qué crees que impulsó a Argelia a la militancia política y al activismo social? ¿Qué crees que la motivó para que ella rompiera el molde de lo que se esperaba de las mujeres en esa época? A ella la marca mucho el nombramiento de mi abuelo Pedro María Laya como jefe civil de Río Chico, y Lago Darria lo protesta. Entonces, al protestarlo Lago Darria, el presidente del estado Miranda, que aquí en el momento se llamaba presidente, decide trasladarlo a Los Teques, donde da mi abuelo también como jefe civil. Y esa situación, esa discriminación de los grandes cacaos de Río Chico con mi abuelo, la marca mucho a ella. Eso era estando ella, digamos, siendo una adolescente, ¿no? Porque eso fue muy importante para ellos, el traslado a Los Teques. Los Teques fue un momento muy importante en la formación de ella, de haber estado entre los 10 y los 14 años. Cuéntanos un poco más de esa época en Los Teques. ¿Qué pasó en esos años? Bueno, mi abuelo fue jefe civil en Los Teques y allá ejerció en el momento en que él entra en crisis y que después de eso es que él fallece, porque él estuvo preso en la rotunda, donde le daban vidrio molido a los presos. Y bueno, ahí contrae una tuberculosis y él se muere tuberculoso, ¿no? por el carcelazo de la rotunda, porque él cae preso luego de los alzamientos de como cimarrón, que fue a tener la rotunda. Cuando sale de la rotunda es que va como jefe civil de Río Chico. En los años 60, Argelia tomó las armas y se sumó a la guerrilla. Fueron unos años muy duros de estar en la montaña, en la clandestinidad, perseguidos por la policía. Pedro, cuando hablaba de esos años, ¿qué recordaba Argelia de su tiempo como la comandanta Jacinta? Cuando ella es la comandante Jacinta, ella se ocupa, es del Partido Comunista de Venezuela, en la base social de apoyo del Frente Guerrillero Simón Bolívar. No estaba ligada al aparato de la Fuerza Armada de Liberación Nacional, más bien era del Partido Comunista. En la Fuerza Armada de Liberación Nacional le daban a ella el soporte, el apoyo militar, la custodia, digamos, la seguridad, la suministraba la paz. Pero ella era organizadora del Partido Comunista en las montañas de Lara.
Luego del proceso de pacificación, Argelia se sumó al movimiento de mujeres en Venezuela. Allí promovió varias banderas como el derecho de las jóvenes embarazadas a no ser excluidas del sistema educativo, el derecho al aborto y la reforma al Código Penal. Pedro, ¿cómo fueron esos años de militancia entre mujeres? Ella organiza las mujeres socialistas, que era un grupo de mujeres que no había distingo de militancia política, y la actividad de las mujeres socialistas era fundamentalmente luchar por los derechos de la mujer, contra la explotación, contra la doble explotación a que sometía a la mujer. Ella hablaba de la doble jornada y además del requisito fundamental o de la necesidad fundamental de lograr avances en el campo del feminismo para avanzar hacia el socialismo. Era lo que estaba planteado en ese momento para ella. Y luego, en la etapa final, donde ella va un poco decantando todo lo que viene siendo el proceso de la contaminación ideológica, en sus conversaciones con Ludovico Silva, lo que determina es el proceso de contaminación, que es la ideología. En el momento en que Ludovico está trabajando en la pluralidad ideológica, él tiene muchas conversaciones con Argelia, en ese sentido, y Argelia va elaborando, que ella lo ve muy cerca del fallecimiento de ella, esa idea de la estructura de contaminación ideológica que hay por el proceso patriarcal hegemónico, lo que ella descubre en las relaciones humanas. Ella logra, que es la jornada más importante, ella logra integrar a todas las mujeres de todos los estratos sociales venezolanos, adecas, copellanas, ricas, burguesas, en la reforma del Código Civil que establece la desaparición de los hijos naturales. Es justamente cuando ahora, que es lo que se ve ahora, que todos los hijos son legítimos. En su vida, Argelia conjugó la lucha de las mujeres, el orgullo por la afrodescendencia, la militancia política de izquierda y su apuesta por un mundo más justo e igualitario. Pedro, si tuvieras que resumir su legado, ¿cuál sería? Bueno, el primer legado de Argelia es la perseverancia. En segundo lugar, la paciencia, la tenacidad y el respeto. El respeto es el legado más importante de Argelia. Y sin embargo, es una cosa bien importante que me la recuerda Xavier Sarabia, que dice que en Venezuela siempre existió racismo, lo que pasa es que estaba oculto, solapado. Que uno descubría el racismo era cuando iba caminando por algún espacio, desplazándose por un espacio y de pronto chocaba contra una pared transparente, que no era ni siquiera de vidrio, sino que era un muro hermético, donde conseguía una vibración, una atmósfera sólida que te conmovía cuando te conseguías, que era justamente la discriminación por negro, pero no tanto por negro, sino la discriminación social por pertenecer a una clase que consideraban inferior, una clase, y que la clase media misma no se da cuenta de que es discriminada, porque la clase media cree, aquí todo el mundo cree que es más de lo que es. Es una cuestión normal, eso lo estudió el Sender, lo estudió. La gente que es clase media cree que es clase media alta, y el que es clase media baja cree que es clase media alta, ¿no? Pedro, si Argelia estuviera viva en la actualidad, ¿qué crees que estuviera haciendo? Bueno, eso yo lo he contestado muchas veces, porque siempre lo hace manipulando a Argelia a favor de ciertos sectores de la oposición, particularmente los del MAS, y unos que se presumen de izquierda. Mira, si Argelia estuviera viva, en primer lugar Chávez estuviera vivo, porque se hubiera rotado en la presidencia de la República con Argelia Laya. Y esta revolución sirviera para muchísimo más de lo que ha servido, porque Argelia hubiera dado un gran aporte a esta revolución. Era fundamental la participación de ella, lamentablemente, bueno, desapareció. Pero eso es como si, bueno, si mi abuelo tuviera ruedas, o si mi abuela tuviera vida, o si mi mamá tuviera vida. Pero te aseguro que la revolución estuviera muchísimo mejor y que ella hubiera llegado a la presidencia de la República, a pesar de la mezquindad de todo el entorno que la rodeaba. Ya para terminar, Pedro, si la gente que nos escucha quisiera saber más de la vida y el legado de Argelia Laya, ¿qué libros, documentales o páginas web le recomendarías? Hay mucho material en internet, pero hay unos trabajos de la televisora Colombia y hay una producción que ahorita la maneja, está a nombre de la Villa de Cine, que la hizo lo que fue un poco el embrión de la Villa de Cine, que fue el estudio 11 del CONAC, que se llama Argelia, Comandante Jacinta, Argelia Laya, que ya de entrada Argelia era la comandante Jacinta, por más que diga la Real Academia lo que quiera, esa película tendría que llamarse Comandante Jacinta.
y es una producción de Hugo Herder y dirección de Hugo Herder. Esa película la hace sobre ellos y yo creo que es el mejor trabajo que se ha hecho sobre ella. Argelia Laya, por ejemplo, del grupo Miércoles, es fundamental. Crónicas ginecológicas, es una película importantísima donde sale Argelia. No recuerdo la autora, pero en este momento, ¿no? Porque a veces no tengo claro quién es la autora, pero entonces son Crónicas ginecológicas. Argelia Laya, por ejemplo, del grupo Miércoles, y Comandanta Jacinta de Hugo Herder, que debe estar bajo la égida de la Villa del Cine en este momento. Y luego, si a uno meterse, al uno googlearla, hay unas entrevistas, hay unas investigaciones que a mí me sorprenden cómo le investigaron a ella, trabajos muy serios hay sobre Argelia. El Centro de Estudio de la Mujer también tiene muy buenos trabajos sobre Argelia. Muchas gracias, Pedro, por estos minutos para Caribe Nuestro. Conversábamos con Pedro Laya, docente, cineasta, guerrillero e hijo de Argelia Laya. Con él repasábamos la vida de esta combativa mujer venezolana, su pasado como guerrillera, su militancia política, su compromiso feminista y su orgullo por la herencia negra. ¡Cierra la vista! Escuchabas a Pedro Laya hablando sobre la vida y el legado de la luchadora social, feminista, guerrillera, negra y militante política Argelia Laya. La conversa se realizó para la edición 144 de Caribe Nuestro y se divulgó el 4 de abril de 2018.